Para Brújula Internacional siempre es un agrado contar con los embajadores acreditados acá en Venezuela, en Caracas. Hoy está con nosotros el señor embajador Pedro Pereira de Panamá y nos habla de dos fechas históricas muy importantes, tanto la independencia de Panamá del Reino Español como la separación de Colombia y ahora ya como un Estado independiente y soberano. ¿Qué han hecho durante estos días, embajador? Sí, en primer lugar te deseo agradecer la oportunidad que me has dado en tu muy escuchado programa y en segundo lugar a Globovisión. Bueno, nosotros celebramos en estos días los 108 años de separación de Panamá de Colombia y 190 años de la independencia de Panamá de España. ¿Esas dos fechas qué significan para los panameños? Primero, la independencia de Panamá de España fue un acontecimiento que fue parte de las independencias que se dieron en toda América Latina. A partir de 1821, casi hubo todo un proceso de liberación de América Latina y de constitución de los estados nacionales de España, de la colonia española. Y Panamá formó parte de esa iniciativa, incluso Panamá fue parte del proyecto del libertador Simón Bolívar de la Gran Colombia. Muy importante, ¿no? Como centro de referencia de todo el continente. Y nos suscribimos como parte de la Gran Colombia en esa iniciativa y como parte de eso el libertador Simón Bolívar escogió a Panamá para la celebración del Congreso Anfictiónico de Panamá, precisamente porque Panamá ya en esa época era una área estratégica fundamental con una posición geográfica muy importante y el libertador visualizó el papel de Panamá para el desarrollo del comercio y la navegación. Además, mundial. primer intento de integración latinoamericana, ¿no? Exacto, en consecuencia, exactamente, porque el Congreso Anfictiónico de Panamá precisamente es la iniciativa de América Latina de un proceso de integración que ha venido desarrollando durante todo este periodo y que todavía no hemos logrado la consolidación de ese proceso de integración que es una aspiración máxima de los latinoamericanos en este momento. Por cierto, en diciembre se va a dar la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Precisamente esa iniciativa, que es una iniciativa de los países de América Latina, se va a dar en la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno que se va a dar aquí el 3 de diciembre en Venezuela, en la cual Venezuela es el país anfitrión y los presidentes y jefes de gobierno de América Latina van a firmar el protocolo de la Constitución del CELAR, que es una plataforma de integración, de debate y de discusión de los problemas comunes que tiene América Latina. Sí, CELAC es Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Así es, perfectamente. Ahora, usted decía que tanto celebran o han celebrado esta semana el aniversario de la independencia de España, pero también la separación. Hay que explicar cómo fue ese proceso de Colombia. Porque una vez nosotros nos integramos a la Gran Colombia, que fue la iniciativa del Libertador, el resto de los países que constituyeron la Gran Colombia se separaron y Panamá quedó unido a Colombia. A pesar de que hubo varios intentos en el transcurso del siglo XIX para la separación, Panamá se mantuvo como una provincia de Colombia hasta 1903. Y en 1903, por el rechazo del tratado Herranhey entre Colombia y los Estados Unidos, en la cual el Senado colombiano negó el proyecto de la conclusión del canal de Panamá por los norteamericanos, se produjo la confluencia de dos intereses, los intereses de Panamá para constituir su Estado nacional y los intereses de los Estados Unidos como potencia mundial para los efectos de la construcción del canal. Y esos dos factores fue lo que produjo la independencia, la separación de Panamá de Colombia de 1903, que no fue un hecho, como han dicho algunas historias negras contra Panamá, de que Panamá fue construido por los Estados Unidos, fue hecho, no. Habían ya los intereses nacionales, había un Estado nacional panameño, una nacionalidad panameña, pero que en ese momento se crearon las condiciones objetivas y subjetivas para los efectos de larga esa separación, como se hizo el 3 de noviembre de 1903. O sea, la historia en América Latina demostró que una separación tampoco era guerra ni ruptura. Ustedes tienen magníficas relaciones con Colombia siempre, ¿no? Bueno, nosotros desde el 1903, creo que hasta 1928, tuvimos una ruptura de relaciones con Colombia, pero posteriormente... Claro. Nosotros hemos reanudado relaciones con Colombia y Colombia es actualmente un socio importante
en el desarrollo comercial de Panamá. Creo que Colombia, los capitales colombianos son los capitales de mayor inversión en Panamá en este momento. ¿De cuándo es la primera constitución panameña entonces? La constitución panameña es de 1904, pero es una constitución parecida a la constitución colombiana, ¿no? Porque lógicamente claro, nosotros tuvimos unidad. Ya las latinoamericanas en general, ¿no? Sí, entonces la constitución de 1904 es una constitución parecida a la colombiana, pero a partir de esa fecha nosotros hemos tenido varias reformas constitucionales y constituciones distintas. Por ejemplo, en 1941 se hizo una reforma constitucional, se hizo una constitución nueva, la llamada Constitución Arnulfista. Después, en 1940... ¿Qué gobierno había en ese momento en el 41? Ese es un gobierno del presidente Arnulfo Faria. El presidente Arnulfo Faria, yo diría que era una de las figuras insignes del nacionalismo panameño. Era un hombre carismático, un hombre muy arraigado a la idiosincrasia y al interés nacional. Era un nacionalista y en consecuencia hizo una constitución que fue, yo diría, que aportó muchas cosas importantes para el desarrollo del hombre panameño y de las tareas que tenía planteada la sociedad panameña. Yo diría que la constitución arnulfista de 1941 fue una constitución eminentemente nacionalista. Después vino una reforma constitucional, la constitucional de 1946, que sí fue una reforma más consensuada con todos los sectores nacionales, porque ahí participaron en una reforma constitucional. La constitución de 1946 recogió todo el avance progresista que había en ese momento en el mundo y en América Latina, e introdujo figuras e instituciones novedosas en el desarrollo del constitucionalismo panameño. Después de eso yo diría que hubo la Constitución del 72, que es la llamada Constitución Torrijista, que hizo el proceso revolucionario de 1972. Tal vez más centralizadora, más autoritaria. Una constitución que yo diría que fue diseñada fundamentalmente para dar una batalla por la conquista de la soberanía panameña en la zona del canal. Es decir, había una constitución que tenía un sentido de centralización del poder para los efectos de garantizar una unidad nacional. Y fue efectivo, ¿no? Y yo creo que fue efectivo porque eso dio como resultado el Tratado Torrijos-Carter de 1977, que fue, si se produjo sobre la base, yo diría, de una unidad nacional. Y eso es un logro de los panameños, tener el control de su canal, ¿no? Bueno, imagínate tú que no solamente el canal, nosotros rescatamos la posición estratégica geográfica de Panamá. Panamá era una gran plataforma militar del Pentágono de los Estados Unidos que jugó un papel en ese sentido en la Primera y la Segunda y en las guerras que tuvo Estados Unidos en esa época. En Panamá se constituyó el Comando Sur de los Estados Unidos, que es el cuarto comando estratégico militar de los Estados Unidos. En consecuencia, ahí los Estados Unidos tenían 50.000 hombres dentro de su política estratégica de dominación mundial, y en consecuencia esa situación contrañía la perspectiva de Panamá de convertirse en lo que históricamente era. Es un centro comercial y mundial para el comercio. Que ahora es así. Lógicamente, ahora al pasar ese canal y su posición geográfica al soberano territorial que es los panameños y estar manejada por los panameños, nosotros en 11 años hemos logrado un avance inusitado en todos los órdenes de la vida nacional. Hoy se puede decir que es una democracia con contenido social y con desarrollo económico. Así es. Los índices de desarrollo de Panamá en este momento, y eso se está demostrando en las estadísticas, son unos índices de desarrollo más importantes de América Latina. Panamá es el segundo país de competitividad después de Chile en América Latina. Panamá este año, por ejemplo, posiblemente tenga un desarrollo del 10%. Durante estos últimos años Panamá ha tenido un crecimiento del 7-8%. Sí, muy bien. Y Panamá ahora mismo se ha convertido en un centro comercial para la navegación y un centro mundial.